¿Dios es qué? Dios es justo. Miren, hermanos, cuando yo voy a la construcción y miro el templo, y mi visión nunca ha sido un templo, mi visión ha sido la gente. Cuidar a la gente, por eso está el modelo de Jesús, los grupos. Pero cuando yo voy a ver esa construcción enorme, para agosto tiene que estar todo sembrado, las 6 manzanas, son 12 acres de área verde entre todo. Tenemos un vivero enorme, más de 1000 árboles que están ahí ya listos para sembrarse. Y todavía me dicen, pastor, mira todo eso, sí, nos faltan comprar 32,000 arbustos. 30 y cuál 10, ¿qué les digo yo? 32,000 arbustos. Yo le digo, wow, ¿vamos a reforestar Guatemala o qué onda? Pero cuando yo de nuevo miro a la gente como ustedes que trabajan tan fuerte para el Señor, que sirven, que se desvelan, que cuidan las ovejas, yo le digo, Señor, tú no eres injusto. Tú estás dando este nuevo templo por justicia. Eres justo con todos los que aman tu obra y te sirven, y seguramente estás viendo cuánta gente van a ganar para ti, que nos estás dando un nuevo techo más grande. Dios es bueno de verdad, muy justo. Acompáñame a Marcos capítulo 10. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto había dejado? Todo. Y te hemos seguido. Quiero que me acompañe a leer este mismo versículo en Mateo capítulo 19. Después vamos a regresar ahí, porque Pedro lo pregunta de otra forma aquí. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ponga atención, él no pidió nada a cambio de servirlo, pero sí preguntó qué habría de tener por haberlo servido. ¿Por qué hizo la pregunta? Porque sabía que Jesús era justo, que Jesús no estaba viendo que estaban dejando todo por su causa y que no los iba a recompensar. Por eso el tema de la justicia de Dios, buscad el reino de Dios y su ¿qué? El reino de Dios y su ¿qué? No dice buscad el reino de Dios y su misericordia, aunque recibimos su misericordia. No dice busquen el reino de Dios y su favor, aunque recibimos su favor. Dice busca el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Dios añade por justicia. Y les dije claramente, la misericordia de Dios nos perdona, pero la economía bíblica no está amarrada a la misericordia de Dios. La economía bíblica, la del reino de los cielos, está amarrada a su justicia. Dios es ¿qué? Justo. Entonces él dice, ¿qué habremos de tener? Volvamos a Marcos capítulo 10. Verso 28 en adelante. Ahora leo el 29. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, no existe uno todavía, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. No solo es gente, cosas materiales también, por causa de mí y del evangelio, que no reciba ¿qué? No reciba ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué recibirá? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es ser justo. Ahora ojo acá.
deje la vida eterna para allá. Dice, en el siglo venidero, ¿la qué? Vida eterna. Pero aquí recibirá 100 veces más: casas, tierras, hermanos, hermanas. ¿Con qué? Con persecución. No hay dos glorias juntas. Cuando aquellos hombres, sus apóstoles, dejaron todo, no los persiguieron. Cuando ellos dejaron todo, no recibieron persecución. Recibieron persecución cuando lo recibieron todo. Vaya al libro de los Hechos. Cuando traían todas las propiedades a los pies de los apóstoles, empezó la persecución contra los apóstoles, porque se cumplió lo que Jesús les prometió: recibirán 100 veces más aquí con persecución. ¿No es cierto que te empieza a perseguir la familia cuando al fin prosperaste? ¿No es cierto que la demás gente empieza a hablar de ti cuando al fin saliste adelante? ¿Ah? ¿No es cierto que es cuando Dios te empieza a bendecir que te empiezan a hablar y a decir cosas? ¿O no es cierto? Allá está Juan Ramón en aquella punta, ¿verdad, Juanra? Juanra trabaja, ¿verdad? Muy duro en los gimnasios. Es Juanra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y trabaja duro y compró su casa bella. ¿Qué empezó a decir la gente? Pastor Cash te dio la casa. Ni modo, como servicio ahí en casa de Dios, de plano él te la dio. Y empieza la persecución. ¿Antes de eso decían algo? No, pero cuando Dios fue justo y le dio y lo recompensó, entonces sí. Qué curioso. La justicia de Dios hecha en tu vida te bendice, y cuando te bendice, los demás te persiguen. Yuhu. Dios es justo. No hay uno, le dijo. Entonces Pedro le pregunta, ¿qué tendremos? Le dijo. No vino Jesús y dijo, jajaja, interés, ¿cuánto vales? No, él creyó justa la pregunta, porque Jesús es ¿qué? A él no le preocupan las preguntas de justicia. ¿Por qué? Porque él es justo. Pedro, está bien lo que me estás preguntando. Has dejado todo por mí y me preguntas qué habrás de tener. Y yo te voy a decir, no hay ninguno, le dijo. Quiere decir que esta es una ley universal. No era una ley solo para Pedro, no era una regla para Pedro. Esta regla se aplica a todos nosotros, se aplica a ti. ¿Me estoy explicando? No hay ninguno que por mí, mi causa, haya dejado algo que no reciba 100 veces más aquí en la tierra. Eso es el reino de los cielos operando en la tierra. Mateo capítulo 5 y verso 10. Ahora sí, agárrese de la silla. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Dijo Jesús que serían perseguidos? ¿Dijo Jesús 100 veces más con persecución? Muy bien. Bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución. Por causa de la... No dice que te persiga la justicia. Esos no son bienaventurados. No, bienaventurados aquellos, dice, que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los ¿qué? Ellos están operando con las reglas del reino de los cielos aquí en la tierra. Bienaventurados sois cuando por mi causa, que fue justo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ojo pues, ahora explico. Tu galardón es grande en los cielos, porque te persiguen por causa de la justicia. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? La de Dios. Pedro, tú lo dejaste todo. ¿Sí? Te digo algo.
recibirán 10 veces más aquí en la tierra. ¿Por qué habré de recibir 100 veces más? Porque soy justo. Dios no puede hacer injusticia porque no está en su naturaleza. Él no puede, sencillamente no puede. Como un gato no puede ladrar. No puede, no es su naturaleza. No sé si me explico. Dios no puede hacer injusticia. Entonces le dice, recibirán 100 veces más aquí en la tierra. Señor, ¿por qué me vas a dar 100 veces más? Porque soy justo. Ni modo que tú me vas a amar dejando todo y yo no te voy a amar devolviéndote 100 veces más. Soy justo. Nada más te digo una: va a ser con persecución. Y entonces dice en Mateo 5: bienaventurado eres cuando te persigan por causa de la ¿qué justicia? La que hice. ¿Cuándo la hiciste? Cuando dejaste todo y te di 100 veces más. ¿Sabes por qué te persiguen? Porque Dios ha sido bueno contigo. ¿Sabes por qué murmuraron aquellos contra el jefe de familia que pagó un denario por la última hora? Porque fue bueno y fue justo. A ti también. Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Entonces, cuando tú haces lo que Él dice que hagas o das lo que Él pide que des, Dios es justo y te da lo que Él ofrece darte. Cuando Él es justo y te da lo que Él ofrece darte, entonces es justo y se aplica la justicia de su reino en tu vida, y entonces te pueden perseguir. Y entonces, debido a eso, ahora te dice: gózate, porque grande es tu galardón que te está esperando. Doble recompensa aquí en la tierra y allá en los cielos. Es la importancia de creer. Es súper importante creer, como ustedes lo ven. Él mismo nos está diciendo que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Yo quisiera que me acompañen a Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar, es de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una oración hermosa. Yo veo mucha sencillez y humildad en el papá de este joven al acercarse a Jesús. ¿No lo ven ustedes? Notan que él está siendo respetuoso con Jesús y le está diciendo: mira, desde niño lo pone en el agua, le pone en el fuego, lo intenta matar.
si tú pudieras hacer algo por mi hijo, por favor, ¿verdad? Y le dice entonces Jesús acá: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero luego dice: ayuda mi incredulidad. ¿Hasta cuándo Jesús nos tiene que soportar? ¿O hasta cuándo nos va a soportar Jesús? Lo primero que yo veo en esta escritura es que cuando Jesús llega, lo que encuentras a los discípulos disputando o discutiendo. Yo siempre tengo personas que se acercan a mí: mira, Cash, o mira, pastor, y fíjate, ¿y qué pensás? ¿Y cuál es tu opinión? Y tengo una duda. Y digo yo: ¿hasta cuándo vamos a parar de estar discutiendo tanto las escrituras en lugar de creerlas? Por eso me encanta Hebreos 11, porque la gente que está en Hebreos 11 viene de todas las épocas, incluso antes de Cristo. No son de la época después de Cristo. Todos los de Hebreos 11 son antes de Cristo. Y todos fueron justificados mediante la fe, porque hicieron algo por la fe. No es lo mismo saber algo de Dios que creerle a Dios algo. Y lo que nos va a sacar adelante es que le creamos a Dios algo. Por eso estos días y estos 40 días son para que creas y creas. Por eso son los ejercicios, por eso son el mini gimnasio que está aquí. Es para recordarnos que la fe hay que ejercerla, que la fe es acción. Que la fe no, es un verbo que no se puede conjugar si no se acompaña de otro verbo de acción también. Todos esos hombres y mujeres por la fe hicieron algo. Por eso es: ven, hazlo, lee, ora, trae la tierra, agarra aceite, vamos a consagrarla. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese montón de cosas acá? Para que tengas 40 días intensivos de creerle a Dios por algo. Si no, estamos en modo de sobrevivencia. Y no podemos estar en modo de sobrevivencia. Creer es tan importante que Efesios capítulo 2 verso 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni la gracia funciona sin fe. Y aun cuando Pedro negó a Jesús, lo que el Señor le dijo es: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Eres salvo por gracia, y si resbalas o caes, te vuelves a levantar por medio de la fe, la misma fe que te salvó. De hecho, yo creo que nosotros no somos salvos porque Dios perdonó nuestro pasado. Yo creo firmemente que somos salvos porque Dios perdonó nuestro futuro. Nadie de nosotros garantiza que toda su vida va a caminar sin resbalar en algo, pero la gracia de Dios nos levanta a todos nuevamente por medio de la fe. Entre más nos movamos en fe, menos religiosos vamos a ser. Nos van a afectar menos las formas y nos va más a importar el fondo. Entonces, por medio de la fe, quiero ir acá. Para un mover inusual se necesitan personas inusuales. Pero para que existan personas inusuales se requieren pensamientos inusuales. Moisés no pensó como el resto, Noé no pensó como el resto, Abraham no pensó como el resto, David no pensó como el resto, Jacob no pensó como el resto, ninguno, Nehemías no pensó como el resto. Esas personas que no pensaron de esa forma trajeron algo inusual a la humanidad. Pero para que de verdad tengamos algo inusual en la humanidad, necesitamos tener pensamientos inusuales. ¿Cuál es el problema entonces que tenemos acá? Que cuando tú eres una persona que has logrado algo, es porque tu pensamiento es distinto. No fue por suerte, fue porque pensaste diferente. Y ahora viene el problema. Cuando esa persona tiene el pensamiento inusual y lo quiere depositar en alguien más porque sabe que es lo que necesita, se levanta una pared. Porque nosotros queremos que algo inusual suceda, pero seguir pensando como hemos pensado toda la vida. Si nada cambia, es porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar.
Pero si queremos que algo cambie, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Levanta las manos y conmigo. Mi fe provoca que sea mi Padre el que haga las cosas. ¿Cuánto más hará Él? Date cuenta cómo le dio vuelta a Jesús ahí. Le dio vuelta entero a toda la interpretación. No se afanen porque habrán de comer. Pero si a mí me dijeron que tiene que ser con el sudor de la frente, sí, pero yo les digo que mi Padre que alimenta a las aves los va a alimentar a ustedes mejor. Claro, dice la Biblia que no trabaja, que no coma. Eso está hablando de la vagancia, de la irresponsabilidad. Pero si no tuvieras trabajo siendo responsable porque lo perdiste, tu empresa quebró por alguna razón que no viene al caso, tú no puedes concluir que porque eso pasó, tu padre ya no te va a alimentar ni te va a vestir. Porque entonces estás confiando de nuevo en tu fuerza y ni la quiebra te sacó de ahí. Amén. Quiero contarles algo de una película que yo recomiendo que vean. En el libro recomiendo unas películas. A mí me encanta andar viendo películas. Pero esa es la película que narra la vida de una mujer llamada Temple Grandin. El espectro autista y otros diagnósticos psicológicos suelen percibirse erróneamente como limitaciones. La gente cuando ve a un autista muchas veces ve la limitación que tiene. Temple Grandin fue una mujer autista, graduada de matemática en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Y ella dijo esto, ahí ya me voy a poner a llorar yo. Y ella dijo esto: yo soy diferente, pero no inferior. Y Temple Grandin decía, sí soy diferente, lo aceptaba, pero no soy inferior. Y la familia nunca le puso la etiqueta de incapaz. Si eso lo hubieran hecho con esa joven cuando era niña, cuando creció, jamás hubiera ido a la universidad y nos hubiéramos perdido la humanidad de una de las mentes más brillantes que han existido y de un gran corazón. Temple Grandin tenía tal empatía por los demás que se le ocurrió decir, ¿sí?, que si las vacas dan su vida para que nosotros nos alimentemos, merecen una mejor muerte. Ella decía, yo soy diferente, yo miro el mundo distinto a todos, yo lo miro en imágenes y las conecto. Y empezó a ver las imágenes del ganado cuando iban a morir y no le cuadraba que tenían que morir. Entonces inventó un sistema de hacer caminar al ganado en forma espiral para que se fueran relajando. Y cuando llegaban al momento de la muerte llegaban relajadas. Hasta nosotros salimos ganando con comida, con carne más suave, porque no se estresaban lo que siempre se estresaban. Esa mente que era diferente no era una mente inferior. ¿Y por qué toca mi corazón esto? Porque los hombres y las mujeres que caminamos por fe somos diferentes, pero no inferiores. La fe, léelo, lee la Biblia buscando fe. Vas a ver que no tiene edad para ejercerse, no tiene profesión para ejercerse, no tiene cultura para ejercerse, no tiene idioma para ejercerse. La fe es el lenguaje que Dios habla y normalmente Dios solo habla con quien habla fe. No vamos a entender a Dios en nada a no ser que creamos. Él no me dice bien, Él te dice, no quiero que me entiendas si lo que te estoy pidiendo es absurdo a la humanidad, solo te pido que me creas. Así que eso que has pensado, por absurdo que parezca, agregale royal y que crezca más. Fe es ver de otra manera. A ver, di conmigo, fe es ver de otra manera. Segunda de Pedro 3:8 dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto. Ojo como habla el apóstol, no ignoren esto. No ignoren esto. Yuhu. Ok.
O sea que para algunos, ¿qué es ser ignorante y qué no lo es? Yo podría tener todo el conocimiento financiero, administrativo de la universidad, lo que querrás. Pero Pedro viene y me habla, como te habla a ti hoy, y te dice: hey, hermano, no ignores esto. No ignores esto. No dejes de saber esto, por favor. Y dice entonces que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¡Wow! ¿En dónde nos pueden enseñar física cuántica de esta forma? Un día como 1000 años como un día. Dios no mira el tiempo como lo miras tú. Dios mira el tiempo de otra forma. Entonces dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Se lo voy a leer de nuevo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. ¿Por qué? Por tardanza. Lo que está diciendo Él es: hey, Él no se tarda. No se tarda, pero tú percibís que se tarda. Entonces ahí hay un divorcio entre cómo es Dios y cómo nos percibimos nosotros. Él dice: mira, no, dice, ojo acá, dice, hey, el Señor no retarda su promesa, como tú sientes que se tarda. Pero se lo estoy diciendo a la iglesia. Pedro le está hablando a los discípulos. Y entonces entre Jesús y lo que Él hace y los discípulos y lo que percibimos, muchas veces eso está divorciado, está separado. Él dice: yo no retardo mi promesa, porque para mí un día es como en 1000 años, 1000 años como un día. Lo que tú crees que va a tomar 1000 años, yo lo puedo hacer en uno. ¿Cuándo? Cuando yo lo quiera hacer. Dios puede acortar tiempos por causa de los escogidos, dice la Escritura. Jesús domina los tiempos, y aunque a ustedes les cueste creer esto, espero que estén en modo de fe. Pero cuando el Señor le dijo a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Eso era lo normal, lo natural. Jesús estaba hablando algo que era verdad en agricultura. Faltan 4 meses para la siega. Por supuesto. ¿Y qué querés que digamos si faltan 4 meses para la siega? Ustedes dicen: hacen falta 4 meses. Los discípulos le dicen: pues estamos diciendo la verdad. Pues yo les digo: alcen su vista. La cosecha está lista. En lo que ellos hicieron así, el trigo creció. O Jesús no sería profeta, sería un poeta. Jesús no es poeta, es profeta. Cuando ellos hicieron así, ¡wow! Está el trigo. Pues eso es lo que quiero que te pase en estos 40 días. Que lo que te iba a tomar años, te va a tomar semanas, semanas te va a tomar días, días te va a tomar horas. Pero tenés que creerle. Arriesgate a hacer el ridículo creyendo. Tal vez hacer el ridículo acaba con tu ego. Ahora estamos hablando de morir a nosotros mismos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Y para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiénes quieren vivir en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Buena, agradable, perfecta. Cuando la Biblia habla de renovar nuestro entendimiento, entendimiento significa la capacidad de juzgar de forma sobria, calmada e imparcial una verdad espiritual. Es el juicio que emitimos basados en las señales e información que recibimos. Mucho de lo que entendemos, lo entendemos por lo que percibimos a través de imágenes, ideas, conocimiento, información. Pero cuando la Biblia dice para que comprobéis, es reconocer algo como genuino o verdadero después de haberlo examinado, probado o discernido. Verso 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira pues, dice: por la gracia que Dios me es dada a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. A ver, miren esto. Digan conmigo: más alto. De nuevo, más alto. Ahora dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí esta escritura no está hablando de que Dios te dio una fe para creer en Él. Obvio.
Aquí esta escritura dice que Dios te dio la fe para que penses algo bueno de ti. Ok, dice, no pienses un concepto más alto. Ese no es nuestro problema cuando damos consejería. Nuestra consejería siempre está basada en el mal concepto que tienen de ustedes mismos o de alguien como tal. Siempre estamos levantando el concepto de las personas de qué piensan de ellos. Siempre están hasta abajo, están, no sirvo, no estoy bueno, ya hice esto, hice lo, y todo está hacia abajo. El concepto de sí mismos está hacia abajo. Pero la fe nunca piensa hacia abajo, la fe siempre piensa hacia arriba. La fe nunca piensa en retroceso, la fe piensa en avanzar. La fe no piensa en poco, la fe piensa en mucho. La fe no piensa en enfermedad, piensa en salud. Entonces, cuando hablamos aquí de la fe, dice que tengas un concepto de ti mismo, no más alto del que debas tener. Quiere decir que Dios nos te está diciendo, tengo un buen concepto de ti. A ver, mejórame el concepto de ti. Mejora aún el concepto de ti. Y entonces que Dios nos detenga cuando ya estamos pensando demasiado de nosotros. Y entonces digo, no, tampoco te mandes. Pero ¿cuál sería lo más alto que podríamos pensar de nosotros? Nuestro problema es que tenemos la fe para creer en Dios, lo cual es muy bueno, y para eso lo dejó. Pero también dejó la fe para creer en nosotros. Decir, yo creo que voy a botar los muros de Jericó, porque Dios no me ha dejado ni me ha desamparado. Yo estoy seguro que cuando levante la vara se va a abrir el mar rojo. Estoy seguro que cuando lo haga va a pasar. De ese tipo de fe es del que está hablando acá. De nuevo, esta es la frase conmigo. Di conmigo, soy diferente, pero no inferior. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien cree que se puede hacer algo más, qué es lo que te dicen? ¿Y vos qué te estás creyendo? ¡Yujú! Levanta las manos y di conmigo, Señor, yo voy a entender de mí mismo de acuerdo a la fe que tú me has dado. ¿Cuántos creen que van a poder abrir su negocio, su empresa? Que los recursos van a llegar. Empezá con algo. Tranquilos. Hebreos 11:3 dice que por fe entendemos. Y ahora voy a algo que me encanta. En Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Y preguntaron sus discípulos, todo el mundo diga fuerte, discípulos. Más fuerte, discípulos. Gracias. Mira los discípulos con los que andaba Jesús. Y le preguntaron a los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? Primero anda buscando quién pecó. Todo lo asocian al pecado. ¿No ha visto usted la gente que todo lo que pasa lo asocian a algún pecado? Sí. No, de verdad, viven por pecado, no por fe. Cayó de la gracia. Eso solo es si blasfemas al Espíritu Santo. O ahora el pecado es más poderoso que la gracia. O sea, pecado mata gracia. O gracia mata pecado. Gracia mata pecado. Ay, por favor. A ver de nuevo. ¿Pecado mata gracia? ¿O gracia mata pecado? Es tan claro el Señor que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice acá, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Perdón. Está bien que podamos pensar que tal vez los padres pecaron, hicieron algo malo, que se tomaron algo, que no sé, y como consecuencia el niño nació ciego. Pero preguntarle a Jesús, ¿pecó este? ¿Dónde? ¿Qué hizo el niño adentro? ¿Qué puede hacer un niño adentro para nacer ciego? Nada, pero los discípulos, no el mundo, los discípulos le hacen la pregunta. Uy, a mí no me tardan ni 15 días esos discípulos. ¿Y qué clase de pregunta es? ¿Será que pecó el niño? Mira cómo Jesús cambia la percepción. Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice así. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa. Quiere decir que algunos pensaban que ya no permaneció la promesa.
que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ojo a lo que enseño ahora. La promesa que Dios te dio sigue estando allí, aunque parezca que tú no hay modo que la alcances. Ojo, aquí hay dos partes. Una cosa es que yo no hay modo que la logre alcanzar, y otra cosa es que Dios la dé por cancelada. Dios no ha dado por cancelada ninguna de sus promesas. Que yo no la haya alcanzado todavía, no tengo que terminar creyendo porque no la alcancé a tiempo o en mi tiempo, que entonces ya no existe la promesa. La promesa sigue existiendo, aunque yo todavía no la haya alcanzado, porque Dios es fiel y permanece para siempre. Él y su palabra, y ni una tilde ni una jota de lo que Él dijo va a pasar. Pueden pasar los cielos, puede pasar la tierra, pero jamás pasará su palabra, ni una sola tilde. Él es fiel a lo que ha dicho, fiel a lo que ha prometido. Y nos está diciendo aquí claramente, Él nos está diciendo claramente, aunque parezcan no alcanzarla, hey, ahí sigue tu promesa. Eso es como una camisa que compraste y en un año no te la estrenaste. No la estrenaste, pero la camisa sigue ahí. Cuando quieras la estrenas, y tú ojalá que todavía te quede. Dice acá, porque también a nosotros nos ha sido anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el Señor, cuando yo estaba en este pasaje, me habló claramente y me dijo, ¿a quién no le creyeron? Y yo le dije, ¿a ti? No. No le creyeron a mis mensajeros, porque no le mezclaron fe a lo que oyeron. Vuelvo al principio. ¿Por qué vuelvo al principio? Porque cuando Jesús llegó donde había un problema, dijo, ¿y ustedes qué andan discutiendo? En vez de hacer algo, dejen de discutir y pónganse a hacer. ¿Ha visto todos esos que señalan, critican y y difaman? Si eso es lo que pasa cuando una boca grande se junta con un pensamiento pequeño. Eso es lo que sale. Les he dicho siempre esto. Mi esposa, Sonia, me hace unos panqueques de avena. Cuando agarra la avena, le pone banano, poco de mantequilla de maní y la licúa. Sale una pasta. Hace el panqueque. Usted ya no distingue qué es banano, qué es mantequilla de maní, ni qué es harina. Avena. Todo se revolvió. Eso es lo que pasa. Cuando Dios te da una palabra y la mezclas con fe, sale una nueva pasta. Una cosa es la palabra y otra cosa es la fe. Están aquí separadas, palabra y fe. Cuando Dios te da la palabra y tú la crees, tú la licúas. Cuando la licúas sale un nuevo ingrediente o una nueva mezcla. Ok, palabra, fe. La mezclo, nuevo elemento, tu bendición. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un aplauso fuerte al Señor. Puedes tomar tu lugar. ¿Podrías tú abrir tu Biblia en el Salmo 147, verso 14? Dice, Él da en tu territorio la paz. Levanta las manos y di conmigo, Señor, yo creo y recibo que en mi territorio, mi casa, mi hogar, mi trabajo, tendré paz. Muy bien. Segunda cosa,
te hará saciar con lo mejor del trigo. Yo me puse a orar y la voz del Señor solamente me repetía esta frase: les daré lo mejor del trigo. No nos dará trigo, nos va a dar lo mejor del trigo. Les voy a dar un ejemplo. Dáselo fuerte al Señor ese aplauso. Un ejemplo de qué es lo mejor de. Cuando dentro de todo lo bueno usted puede escoger aún algo mejor. Esto fue lo que hizo Abel en el libro de Génesis cuando trajo a Dios su sacrificio y ofrenda. Dice que de los becerros escogió ¿qué? El más gordo. Ustedes se recuerdan cuando el hijo pródigo regresó a su casa, porque ojo acá, el hijo pródigo debe regresar a su casa, no a la casa de alguien más. ¿Sí? Ir a la casa de alguien más no es regresar a su casa. Y cuando el hijo pródigo regresó a su casa, dice la palabra que hizo matar el mejor becerro, el más gordo de todos. Habían becerros buenos, pero había uno mejor que el resto. Dios te va a bendecir con lo mejor de aquello que tú necesitas y tienes fe para obtenerlo de la mano de Dios. Prepárate, porque de eso, si crees, te vendrá primera promesa. Levanta las manos, di conmigo: tendré paz en mi territorio. Segunda, Dios me dará lo mejor del trigo. Tercera, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. No va a haber año anterior a este donde la palabra de Dios corra más rápido. Y Dios te quiere usar a ti. Dios te va a poner gente frente a ti necesitada de una palabra, de un consuelo, de una oración, y tú vas a ser fuente de bendición a las personas. Vas a bendecir más personas que jamás en toda tu vida lo hayas podido hacer. Ahora bien, cuando Dios se prepara para bendecirnos, nosotros nos debemos de preparar para ser bendecidos. Quiero ponértelo así. Si Dios quiere bendecir tu vida, ¿estás preparándote para recibir dicha bendición? ¿Cuántos solteros hay acá? Quiero ver la mano alta. Todos los solteros. A ver un grito de júbilo si todavía les queda. Muy bien, bájela. Si Dios se prepara para bendecirte con una pareja para que te cases, ¿te estás preparando tú para amarle, respetarle, proveer, trabajar y esforzarte por esa pareja? Porque no te puede Dios agarrar desfasado en la preparación que necesita que tengas para el día en que Él te bendiga. Muchos de ustedes no han podido prosperar más por falta de carácter, porque Dios se preparó para bendecirte, pero tú no preparaste el carácter para ser bendecido. ¿Yujo? Tienes que preparar tu corazón para recibir dicha bendición. ¿Cuántos se van a preparar? Eclesiastés 10:18, vamos a recordar un pasaje clave en esto. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Esta no es una versión, solo es una traducción, pero sirve. Dice Eclesiastés 10:18, traducción lenguaje actual. Si usted no la tiene, la puede leer con nosotros. Dice: en la casa del perezoso pasan muchas ¿qué? ¿Qué le pasa a la casa del perezoso? ¿Le pasan qué? ¿Cuántas desgracias le pasan? Oh, la abundancia de la desgracia está en la casa del perezoso. Dice: primero se cae el techo
y después toda la casa. Le voy a dar un ejemplo. La gaveta del mueble está mal y no hay modo que usted la arregle. Por no arreglar la gaveta, se descompone el mueble entero. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, por la pereza se pierden cosas, pero cuando no se hace nada, se pierde todo. A usted le dieron avisos de su salud, cuídela, pero por la pereza no la está cuidando, la puede perder toda. ¿Me estoy explicando acá? La pereza, ¿verdad? Le dicen a uno, mire, si sigue leyendo tan de cerca va a necesitar lentes. Ahora necesitas tú un perro y un bastón. Pero porque usted no hizo caso a eso. No sé si me estoy explicando acá. Usted vio que ya se está pasando de libras, ¿sí? De porcentaje de grasa. Puede venir presión alta. Pero por la pereza usted no ataca ese pequeño mal. Después de eso puede tener un ataque al corazón por no haber atacado el mal cuando era pequeño. ¿Me estoy explicando acá? Por eso es que en la casa del perezoso, ¿cuántas desgracias pasan? Muchas. Entonces Dios se prepara para bendecir. Ponga atención, este perezoso tenía casa. Dios lo había bendecido con una casa, pero por perezoso se le cayó el techo. No hizo nada y se le cayó la casa entera. ¿Todavía están acá? Muy bien. Cosas que nos pueden llevar a la pobreza, escríbalas. Si usted cree que ser pobre es bueno, yo puedo orar porque usted se quede pelado hoy. Milagrosamente. Ponga atención, uno puede ser una buena persona siendo pobre. Eso no significa que la pobreza sea buena. Si la pobreza es buena, ¿por qué usted manda a sus hijos al colegio? No los mande. Y si la pobreza es buena, todo lo que significa eso es bueno. Si su hijo va al colegio y pierde solo 2, ore para que pierda 7. ¡Yujú! ¿Ah? Si la pobreza es buena, pidámosle al gobierno que baje el salario mínimo. Entonces, cuando usted está con su mente, eso de prosperar, no, entonces volvámonos pobres, pues. Pero una de las dos tenemos que aprender, ¿no? Aprende una o aprende otra. Y en la Biblia hay pasajes para los dos. Y hoy vamos a leer pasajes, ¿verdad? Para que usted esté balanceado y pueda decir, yo me quiero volver pobre. Quiero aprender en la Biblia cómo llegar a hacerlo. Y ahora le vamos a enseñar cómo quedarse bien pelado. ¿Ok? Yuhu. Proverbios capítulo 13, verso 22 en adelante, incluyendo el primer verso del capítulo 14. Dice así: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahí eso sí les gusta, ¿verdad? Pero ¿qué pecador? Entonces la gente cree que la riqueza del pecador se refiere al borracho. No, porque vamos a leer adelante que el borracho se queda pobre. Entonces, ¿de qué pecador? La riqueza del adúltero. Dice la Biblia, no hay quien abrace el seno de la extraña y quede impune. Si usted abraza el seno de la extraña, prepárese porque la palabra se va a cumplir. No quedará impune, no quedará sin culpa, va a arrastrar maldiciones detrás de usted. Eso es no.
El pecador se refiere aquí a aquel pecado que se comete en la falta de sabiduría, en lo económico, y entonces esa riqueza termina en manos del justo, del que sí sabe hacerlo, del que es diligente en todo esto. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? 5 monedas, 2 monedas, 1 moneda. El que fue negligente con 1 moneda, dice la Biblia que Jesús le dijo, Jesús dice, te vas a ir a las tinieblas de afuera, y el talento, la moneda que tienes, désela al que tiene 10, porque fue justo con lo que le di. Ahí es donde se traslada de unas manos a otras las riquezas. Porque esto está siendo muy mal interpretado. Yo voy a lugares donde el predicador se lo dice y todo el mundo dice amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. Ni están desesperados, ¿verdad? Que algo que me manden, que aquel quiebre y me lo manden a mí. Pero estos no han sido justos con lo que Dios les ha dado. ¿Cómo pues se le va a trasladar algo? Esto se pone bueno para... Todos dijeron feliz Navidad. ¿Y qué? Y próspero año nuevo. Desearlo no funciona. Ahorita les estoy deseando yo, como escrituras, que de verdad sea un próspero año nuevo. Dice así: en el berbecho de los pobres, que dice aquí el verso 23, ¿hay qué? ¿Hay qué? Mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, sabiduría, inteligencia. La Biblia dice buenas decisiones. Pero si ya hay abundancia de pan, algo deberías de hacer para producir un poco más de ese pan, y no que el pan que te ha sido dado se pierda. Ponga atención, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá ¿qué? Necesidad. Verso 24 de nuevo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los versos anteriores dicen que puede haber abundancia de pan y se puede perder por falta de juicio. Los versos que siguen dicen que el justo come hasta saciar su alma. Quiere decir que esa corrección a los hijos es en aspectos económicos. Bendito Dios por aquellos que tuvimos padres que nos corrigieron centavo por centavo. Usted se imagina en qué tiempo mi mamá de niño, en aquellos tiempos que se podía, ¿verdad?, me mandaba en bus, no el bus escolar, porque mi mamá, si el bus me dejaba porque llegué tarde, de una vez me había dado los centavos que se necesitaban para montarme un bus urbano e irme al colegio. O sea que no hay tales de que regresaba a la casa, me dejó el bus. Si te dejó el bus, te tenés que montar en otro, ¿verdad? Entonces el bus costaba 5 centavos el pasaje. No hagan cuentas de qué edad tengo, los reprendo. Todos se enmudezcan. Y entonces mi mamá, cuando salía, ¿verdad?, me llevaba al mercado. Ella compraba las cosas en el mercado, compraba las cosas en la barrotería, nos íbamos en un bus, me llevaba a sextear, a vitrinear, ¿verdad? Ahí es donde uno aprende el verbo abrir la boca. Uno abría la boca viendo vitrinas, ¿verdad? Y cuando regresábamos a casa empezaba con su libreta. Tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Y no le miento en esto. Cash. Faltan 5 centavos. ¿En qué los gastamos, mijo? Mamá, hicimos transbordo. Transbordo, 5 centavos. La tienda de la esquina, porque todas las colonias tienen una tienda de la esquina, ¿verdad?, donde dan fiado. Y todos ustedes tienen una libreta que les llevan ahí, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la tienda de la esquina? Nunca supe que hubiera una cuenta para mi familia en la tienda.
apúntemelo, después se lo pago, no existió en mi casa. Entonces mi mamá desde pequeño corrigiendo eso, que hay que corregir al patojo, hombre. Vuelto. Uno no empieza enseñando quédate con el vuelto, uno empieza enseñando a ver el vuelto. Cuando usted ya vio que es honesto el patojo, le dice te podés quedar con el vuelto. Yo quería que usted me enseñara hoy de... ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajo pero quieren uno? Entonces usted va a pasar 12 horas diarias buscando un salario para no saber qué hacer con él. Si eso es espiritual también, señores. Por falta de sabiduría económica, echaron al hombre de un talento en las tinieblas. No me venga a decir que no es importante, pero déjeme contarle un poquito más. Verso 1 del capítulo 14, dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Parecido a la pobreza, a la pereza. ¿Se recuerdan? El perezoso se le cae el techo y el que no hace nada se le cae la casa. Aquí dice la mujer sabia edifica una casa, la necia con sus manos la destruye. No limpia nada, no lo tiene en orden, todo se le descompone. Pero eso sí, en la refri que ya está así la pobre, ¿verdad? Con la hielera de fuera, ahí tiene usted una calcomanía que dice Dios bendiga este hogar. Bendígalo usted primero, hombre. No, está así la pobre. Dios proveerá. Pone su tienda que la tiene toda desordenada, su abarrotería, pero allá afuera dice tienda Jehová Jireh, Dios proveerá. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Ya se dio cuenta de dónde viene la pobreza? No viene de nada bueno. Viene de algo malo que alguien hizo o alguien le hizo, pero viene de algo malo, no viene de algo bueno. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, escucha esto, apartarse del mal es abominación a los necios. Hay gente que de verdad no se quiere apartar del mal, y este mal está en el contexto de lo que trae la pobreza y la vergüenza. Tendrá, dice, pobreza y vergüenza el que menosprecia el consejo. La palabra consejo en el original dice disciplina, corrección, reprensión, advertencia, ojo, doctrina o enseñanza. El que la menosprecia. Aquí se te da consejo de la palabra de Dios. Yo puedo ver quién lo aprecia y quién lo desprecia hasta la manera en que se sientan. Hay gente así, atenta, tiene su Biblia, subraya, busca en su smartphone, asanegua, o en su tablet. Siempre está apreciando la enseñanza. Y por allá está el otro que está así deslizado en la silla. Yo lo miro y digo, Señor, ¿qué puedo hacer yo por él? Y oigo una voz que me dice, ni tú ni yo. ¿Le llegó? Fue la voz de mi esposa, pues va. ¿Usted se ha dado cuenta? Los que son maestros, usted sabe qué alumno va a salir adelante en la vida y quién no. Y ni siquiera es porque son los más inteligentes o los que más se aprenden las cosas, sino aquellos que siempre tienen una actitud correcta cuando alguien les está enseñando. Pero igual en el colegio, ¿verdad? Usted es maestro, está enseñando y siempre está aquel que bien atento, el culebra que le dicen o el nerdo, y siempre está el topado de la clase que está, ¿verdad? Y ese que siempre vive así le va a pedir trabajo al que sí puso atención. Normalmente así es la vida. El que no quiere aprender
termina buscando al que aprendió. Yujú. La enseñanza no se desprecia. Es un tesoro invaluable. Yujú. Se lo leo en el lenguaje actual. Proverbios 13:18 dice así: si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. ¿Cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos? Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal. Levanta las manos al Señor y di conmigo: Señor, díselo, voy a apreciar cada palabra de cada enseñanza que me des. Las voy a atesorar, las voy a guardar y reprenderé con esto de mi vida la vergüenza y la pobreza. Amén. Mis hermanos preciosos y lindos, yo les voy a decir algo de todo corazón aquí, ¿verdad? Aquí entre usted y yo nada más. No bendiga haraganes, hombre, ni los mantenga. Ojo, ni siendo sus propios hijos. Los está malcriando. Lo peor le voy a decir que es que vaya a grande ese pequeño haragán que es un pobre en potencia, y no importa cuánta plata haya hecho usted, no va a alcanzar para mantenerlo. Y de grande no va a tener él, ni va a tener usted. Esta iglesia me encanta porque cuando aprenden nadie grita amén, todos hacen. Tercera cosa, digan todos conmigo: compulsión. Proverbios 21:5, mujeres. Ya se imaginaron la tarjeta de crédito, ¿ah? Proverbios 21:5 al 6 dice así: los pensamientos del diligente, ¿del qué? Ciertamente tienden a la ¿qué? ¿Cuántos creen que ser diligente es ser espiritualmente correcto? Quiero ver la mano alta. ¿Y el diligente piensa en qué? ¿En la qué? ¿En la qué? ¿En la qué? ¿En la qué? Entonces, ¿pensar en la abundancia es malo? ¿Eso es de qué? Diligentes. De nada nos sirve pegar un gran grito de aleluya, gloria a Dios, brincar en toda la vigilia hasta las 5 de la mañana, si no vamos a ser diligentes el lunes en el trabajo. Diligentes, eso es ser un ser, eso es testimonio, me estoy explicando. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la ¿qué? A la pobreza. ¿Ya se dieron cuenta? La pereza, la falta de juicio, el menospreciar el consejo y el apresurarse traen pobreza. La pobreza no proviene de algo bueno, señores. Es un problema que muchos de ustedes asocian la riqueza a lo malo, cuando hay más cosas malas asociadas a la pobreza. Ponga atención acá. Mas el que se apresura locadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa. Ojo, vendedores, deje de mentir para vender. Deje de mentir para tener una posición, un cargo o un puesto. Porque dice el mentiroso: es aliento fugaz, ojo, de aquellos que buscan la muerte. Esto está terrible.
¿verdad? Negocitos con mentiritas, con promesas falsas, con cosas así. Es aliento fugaz al que busca la muerte, dice la Escritura. Señores, estos pasajes que tienen que ver con hacer o no la riqueza son sumamente serios. Quiero contarles que estuve leyendo un poco acerca de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Aparte de que el hombre trabaja y la mujer es dueña de todo, nada, trabaja el hombre y la mujer, pero hay algunas diferencias que me parecieron bastante llamativas. Número uno ya. Usted sabe que la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ella está cocinando, ¿verdad? Cargando al bebé y viendo el gol que acaban de meter en la televisión. Los hombres no, los hombres hacemos una cosa a la vez. No nos pongan dos porque esa cosa es terrible. Si no, vea cómo miramos televisión los hombres. Con el control pasamos todos los canales. ¿Qué miramos? Nada. Y de todo. Y la esposa viene y te dice, ¿qué estás viendo? Nada. Tenés el televisor puesto en una película que acabas de poner, ¿verdad? Va a medias la película, la dejaste ahí, a ver qué está pasando. ¿Te llamó la atención algo? Y llega yo, ¿a qué horas comenzó la película? No sé. ¿Y cómo se llama? Tampoco, acabo de ponerla. Se va a traerte el cafecito, regresa, ya estás en otra película. En cambio las mujeres no, las mujeres deciden qué ver. Se sientan y lo miran. Son especialistas en eso. Están más enfocadas que uno. Tienen una capacidad de memoria más grande que uno. Sobre todo si son ofensas. Recuerdan día, hora, cómo estabas vestido y el tema que tocaron. Pero además de la capacidad de memoria, la capacidad de repetición. Tienen la capacidad del reprise en cámara lenta de lo que ocurrió. Bueno, dicho sea de paso, nosotros los hombres miramos un gol y necesitamos ver en cámara lenta qué pasó, ¿verdad? La mujer se sabe cuál fue el gol, quién lo metió. Hasta en eso nos ganan. Nos ganan casi en todo. Mire, el umbral del dolor. Nosotros los hombres, una cortada, ya queremos ir a la emergencia. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí en lo particular, cuando me quiere dar gripe, no cuando me dio la gripe, me quiere dar, ya estoy tirado. Pásame las pastillas. Ni siquiera está en la mesa de noche. Mi amor, ¿qué quiere? Las pastillas. Las pastillas. Decirle al de seguro de vida que por favor tomen nota. Ya siente que se muere. La mujer tiene un umbral del dolor más alto. Dan a luz, parto natural, gemelos. Pero una de las cosas que más me impresiona es la capacidad de hablar. Hay varias versiones, pero ayer estaba yo revisando una y dice que el hombre puede hablar 7,000 palabras en un día, pero a la mujer 20,000 de diversos temas. Nos llevan 13,000 palabras de ventaja. Por eso es que siempre en la tarde o en la noche ellas quieren seguir platicando, ¿verdad? No le voy a tocar el día en que usted de hombre tuvo varias sesiones y tuvo que hablar todo el día, ¿verdad? Salió de una, se fue a otra, atendió a un cliente, tuvo un almuerzo, el desayuno, y cuando llega a la casa ya habló 8,000, o sea, se pasó 1,000, al otro día amanece mudo. Pero el mismo día a su mujer le tocó dentista en la mañana. No habló como por 2 horas. Se va a hacer el supermercado anestesiada. Ay, Dios santo, esa mujer habló 8,000 ese día. Le quedan 5 por hablar. En la noche están, pero qué. Y usted sabe que el saldo es acumulativo. Al otro día tiene 13 más 5, 18. ¿Verdad? Y usted se pasó 1,000. Y hablando de palabras, ¿cómo son de importantes? Dios toma en serio su palabra que dice, ¿acaso voy a hablar y no lo voy a hacer? ¿Lo diré y no lo voy a ejecutar?
Para Dios las palabras son más importantes casi que cualquier cosa. En Mateo capítulo 12, verso 36, Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y les decía yo la semana anterior de que no está hablando aquí de palabras vulgares, aunque hay que quitárnoslas del vocabulario. Está hablando de una palabra ociosa. Obviamente la vulgar puede entrar allí, pero la palabra ociosa es aquella palabra que no produce nada. Habiéndonos dejado Dios en la lengua el poder de la vida y de la muerte, es un Dios productivo. Siempre le ha interesado que su gente produzca, que sea productiva, que tenga una tierra, que siembre, que coseche, que trabaje. 6 días trabajarás, 1 reposarás. Nosotros a veces 6 días reposamos, 1 medio trabajamos, la tenemos de cabeza. Pero el Señor dice acá que la palabra ociosa es la palabra haragana, la que no produce, la que no hace nada. De esa daremos cuenta en el día del ¿qué? Juicio. Por lo tanto, hablando 7,000 o 20,000, hay que cuidarlas, que sean palabras ¿qué? Productivas, que produzcan algo. Hablando de palabras productivas, mira lo que dice Proverbios 12:18. Salomón nos dejó esto y dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, siempre están hiriendo a alguien, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Por lo tanto, nuestras palabras no deberían de producir enfermedad en alguien. ¿Debería producir qué? ¿No se ha dado cuenta que hay conversaciones en que alguien le tiene que decir al otro: ya cállate que me enfermas, ya me tenés enfermo de tanto hablar? Las palabras deben ser ¿qué? Medicinas, palabras que curen algo que la gente lleva adentro. El sistema emocional del hombre se ve contaminado por tantas cosas que necesita palabras que le sanen. Proverbios 15:7 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos que ser sabios y no necios? Nosotros debemos de ser personas sabias. A ver, todo el mundo en voz alta diga conmigo: debo ser sabio y no necio. Nosotros somos luz, llevamos luz, tenemos aceite. En vez de producir tinieblas, debemos de producir ¿qué? Luz que esparza. Juan 6:68, nota lo que dijo el apóstol Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Si tú tienes un buen empleo para nosotros, ¿a quién iremos? Si tú tienes plata para... No. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué diferenciaba a Jesús entre su generación? Mucho sus palabras. ¿Qué tipo de palabra tienes tú? En tu casa, en tu hogar, con los amigos. ¿Produces vida? ¿Usted cree que hay un chisme que produzca vida? ¿Una difamación que produzca vida? ¿Un yo siento que produzca vida? No. Tenemos que producir ¿qué? Vida, usando nuestras ¿qué? Palabras. Que las personas con las que conversas se sientan más vivos después de hablar contigo. Que transmitamos eso. Esas son palabras sabias, palabras de vida. Pero hoy les quiero hablar de otro tipo de palabra que debemos de tener. Salmos 116:10. Ahora es que esto se pone bueno. Dice la escritura: creí. ¿Cuántos han creído? Por tanto, ¿qué? Hablé. No hay quien crea que no hable, o no hay quien crea que no deba de hablar. Creí, por lo tanto hablé. Ojo. Estando afligido en gran manera. Cuando estamos afligidos, tenemos que aprender a hablar en ese contexto. Estoy afligido, pero voy a hablar de vida. Estoy enfermo, pero voy a hablar de salud. Estoy quebrado, pero voy a hablar que Dios me bendice y me levanta y me prospera. ¿Por qué? Porque si creo, hablo. Nuestro problema es que creemos una cosa y hablamos otra. El problema está en que al final somos lo que hablamos.
Y el apóstol Pablo decía: el que creyere con el corazón y confesare con su boca. Dios lo hizo todo con su palabra. Entonces, lo que quiero yo hoy es hablar de que es muy serio este asunto de las palabras y de hablar. Muy serio. Vamos y oramos a Dios de una forma y le decimos: Señor, yo te creo. Ahora, de ahí salimos, nos vamos con los amigotes y hablamos todo lo contrario. Si crees, que no te avergüence hablar lo que crees. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo de las buenas nuevas del Señor, del Evangelio, porque son buenas noticias y es poder de Dios para la salvación del alma. ¿Por qué me voy a avergonzar de eso? Ojo, no estoy hablando de hablar un lenguaje religioso. Es un problema el lenguaje religioso. Nosotros, en vez de hablar de forma religiosa, debemos de hablar de forma clara. Pero a veces creemos que con muchos glorias a Dios, amenes, aleluyas, santo el Señor, creemos que estamos cambiando nuestra forma de hablar, solo cambiamos el tono. Es el contenido el que debe de ser poderoso. Primera de Reyes 17:12. ¿Se recuerdan del profeta Elías? Que Dios lo mandó donde la viuda de Sarepta. Dice Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Note el lenguaje religioso. Vive Jehová tu Dios. Aleluya. Que me voy a morir. Así es la gente. Tiene un bonito lenguaje religioso, ¿verdad? Cuando empiezan a platicar parece que están a punto de adorar a Dios. Óigalos cómo sigue la onda. Usted no necesita decir vive Jehová para después decir solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y un panito, nos lo comemos, nos morimos. Ni deberías de mencionar a Dios ahí porque estás mencionando el nombre de Dios en vano. Si esa mujer realmente del corazón le salía el vive Jehová Dios, vive nuestro Señor, era vive mi Señor, que aunque sea un poco de harina y un poco de aceite, mi hijo y yo vamos a vivir. Bueno, ahora sí cabe todo. Pero invocar a Dios de esa forma para decir, ¿quién de ustedes? Le dicen, mire, disculpe, descubrimos a través de una biopsia, tiene un tumor y es canceroso. Gloria a Dios, mañana me muero. Bien muertecito quedo. Es que tan lindo que debe ser morir así, pues, ¿verdad? ¿A quién le da la noticia? El banco de que no tiene para pagar la deuda y usted sale y abre las puertas de su oficina y dice, bendito sea el nombre de Dios, quebramos. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Nadie, está loco. Y esta mujer, ¿cómo empieza hablando? Vive Dios, que no tengo nada. Y digo, mujer, ¿quién de las dos eres? ¿La que quiere adorar a Dios o la que vive quejándose, hablando mal, diciendo mal? Dice acá, Elías le dijo, no tengas temor. Ella estaba hablando de acuerdo a su emoción. Ojo a las emociones, por favor. Estaba hablando de acuerdo a lo que sentía y no a lo que creía en verdad. Nuestra fe debe de regular nuestra emoción, no nuestra emoción, nuestra fe. Y dice acá, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza hasta con gusto y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y le quita, morirás. Ella necesitaba que alguien forzara su fe. Hey mujer, tú me estás diciendo que tenés un poco de harina, un poco de aceite para un pan, te lo comes tú, tu hijo, pero yo te digo algo, va a alcanzar para más y prueba de eso es esto, haceme a mí una primero. Y siempre que a Dios le demos primero, no importa la escasez que creas tener, siempre va a alcanzar para mucho. Dios es primero
recuérdate, Dios no puede aceptar ser segundo. Dáselo al Señor eso. Ahora le dice, ¿por qué? Aquí está el por qué, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga volver sobre la faz de la tierra. Paréntesis, que conste que era cuando el profeta lo dijera. Dijo, no va a volver a llover si no es por mi palabra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó o menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? No. Mira, volvió a llover hasta que Elías lo dijo. Se cumplió lo que dijo Elías. La harina no escaseó ni el aceite, como lo dijo Jehová, como lo dijo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y el niño se murió como lo dijo la mamá. Tenemos que alinear las palabras de Dios, las de nuestros profetas y las nuestras. Si Dios dice que somos benditos, nosotros vamos a decir lo mismo. Si Dios dice que por un camino vienen contra nosotros, pero por 7 huyen, lo vamos a decir. Las palabras tienen mucho poder. Yo mismo estoy haciendo mi nuevo vocabulario. Estoy renovando algunas palabras, las estoy sacando de mi vocabulario. Porque dice la palabra de Dios que Dios está inclinado su oído a la oración de su pueblo. Y orar es hablar. Si no aprendo a hablar, ¿cómo sé que puedo orar? Por lo tanto, reaprendamos a hablar. La palabra se cumplió de los 3. ¿Qué palabra has pronunciado tú? ¿Qué tanto has confesado maldad, pobreza, miseria, fracaso, amargura, triste, todo eso? Después no te quejes y le echas la culpa a otro, porque la mujer ligera ahora le echa la culpa a él. Viniste a ver que mi hijo se muriera, hiciste que mi hijo, no, yo no hice nada. Yo traté de cambiar tu manera de hablar, pero no quisiste. Yuhu. Estamos acá todavía. Primera de Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua ¿del qué? Del mal. Y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahora les hablo aquí algo tremendo. ¿Ustedes han visto que sus dispositivos móviles tienen un software especial para no dejar entrar virus? Y si algún virus entra, usted tiene que correrle una aplicación para eliminar el virus. Cuando el virus entra, una de las cosas que hace es que sobrecalienta el dispositivo, va a tronar, y además hace todo más lento. Su velocidad de transmisión de datos, los megahertz ya no funcionan como estaban funcionando, e igual nos pasa a nosotros. En una pequeña conversación te pueden dejar un virus y tenés tu sistema operativo contaminado por un virus. Después de conversaste con alguien, empezaste a ver a los demás diferente. Empezaste ya no solo a verlos, ahora también sos de los que hablan de ellos diferente. El virus entró y te contaminó tu sistema emocional. Después de una discusión con alguien, tus emociones se quedaron confusas, ahora están lentas, reaccionan mal. Necesitas un antivirus. Y el antivirus son las escrituras,
para que limpien nuestro corazón de todas las cosas que se metieron adentro. Piensa, ¿cómo quedaste después de la última discusión con tu esposo o esposa? ¿Cambió tu comportamiento? ¿Cómo quedaste después? La mala conversación corrompe, escucha, corrompe una buena costumbre. ¿Cómo mantener las costumbres correctas con manera de hablar incorrecta? No se puede. ¿Qué dejas en los demás cuando hablas? ¿Virus que ataca el sistema operativo de la persona? La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de sentir. Tenemos nosotros que tener un antivirus dentro que elimine todo eso. Hablar y confesar es importante. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Levanta las manos al Señor. A ver, levanta las manos al Señor. Vamos a orar y di conmigo: Señor mío, te doy gracias por tu palabra y hoy la declaro. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si vienen por un camino, huirán por 7. Caerán 1000 a un lado y 10,000 a mi diestra, pero no seré tocado. Gracias, Señor. Soy tu hijo, soy tu heredero, soy coheredero, soy bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Nota algo. Nota lo siguiente. Esto lo hice solo con un propósito. Ya todo lo que dijiste lo sabías. Pero algo cambió dentro de ti al declararlo y confesarlo. Creí, por lo tanto, que hablé. ¿Tú sabes cuál es la voz que más escuchas todos los días? La tuya. ¿Sabes cuáles son las palabras que más vas a llegar a creer al día? Las tuyas. Nosotros tenemos que ser las personas que lo que hablemos tengamos tanto cuidado, porque nos lo vamos a creer. Mira lo que pasó. Todo tu sistema emocional ahora, hace unos segundos, brincó de alegría y de gozo. El que se sentía desamparado dijo: no, el Señor está conmigo, no me ha desamparado, no me ha dejado. Si paso por las aguas, si paso por el fuego, nada va a arder, nada me va. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Cambió. ¿Ven lo poderoso que son las palabras? ¿Qué es lo que hace la diferencia, les dije, entre un equipo que va perdiendo el primer tiempo y luego remonta en el segundo? Si es el mismo equipo, tienen derecho solo a 3 cambios. Las palabras del entrenador a medio tiempo. Y tú tienes que hacer tu día primer tiempo, segundo tiempo, tiempo extra. Porque si va empatado para la noche, tenés que jugar un tiempo extra antes de dormirte. Primer tiempo en la mañana, almuerzo, medio tiempo. ¿Cómo va el día? ¿Ah? ¿Me están goleando? Estoy goleando, estamos empatados. Pero aquí de que gano, gano. Tomas un tiempo, meditas en su palabra de día y de noche, y todo lo que haces prosperará, dice la Escritura. Entonces digo: no, momento. Aquí tiene que cambiar esto. Tenemos que salir a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice Isaías capítulo 6, verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. El profeta visualizó que venía un día muy malo para su vida, al punto de pensar que podría traer la muerte, pero lo relaciona con su manera de hablar. Mira el profeta lo que dijo: yo soy un hombre de un habla incorrecta, de labios inmundos, estoy hablando mal y habito entre un pueblo que habla igual. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? En vez de yo, profeta, ser de influencia a los demás para corregir su manera de hablar, ahora me dejé contaminar por la manera de hablar del pueblo. Ay de mí que estoy muerto. Las malas conversaciones corrompen las buenas, no importa si es profeta. Una mala conversación va a corromper y no hace acepción de personas. El profeta dijo: wow, no me va a ir bien. Pero mira lo que sucede. Mira lo que sucede acá en el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines
teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Ojo, ¿tocando qué? ¿Qué tocó el serafín? ¿O el corazón? Ah, pero nosotros somos lindos, es que somos las cosas más bellas que hay. Siempre queremos que Dios toque nuestro corazón, y es tiempo que toque nuestra boca. El serafín no bajó a tocar el corazón del profeta Isaías. Dijo: aunque no lo creas, tu corazón está bien, profeta. Es tu boca la que no está bien. Y tocó la boca del profeta con un carbón que encendido. Santidad. Deja la palabra ociosa. Deja de estar hablando. Deja de estar conversando con personas que corrompen las buenas costumbres. Tenemos a personas que por ahí se juntaron con 2 o 3 y ya no hay que congregarse. Ya no hay que congregar. Ahora la iglesia son solo ellos 2, malinterpretando que donde 2 o 3 está en mi nombre, ahí estaré yo. Y la escritura que dice: no te dejes de congregar, sobre todo que los tiempos ya son finales. Y donde dice que el Señor alaba a su Padre, o alaba a Dios entre sus hermanos cuando se congregan. Una mala conversación puede corromper la mejor costumbre que podamos tener. Pero déjame terminar acá. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado de la boca. Verso 8. Después oí la voz del Señor. A ver, todos digan esta palabra fuerte. Digan conmigo: después. ¿De nuevo? ¿Después de qué? Nota lo siguiente: lo que tocó fue la boca, y lo que se le abrieron fueron los oídos. Quiero que lo notes otra vez. ¿Te va a gustar? ¿Qué fue lo que le tocó el serafín? ¿Y qué se le abrió? Después de que le tocaron la boca, sus oídos escucharon al Señor. Quizás has dejado de oír a Dios por tu mala manera de hablar. Porque Dios quiere hablarle al que sabe hablar. Pero hablarle a quien va a hablar mal, ¿qué sentido tiene? Dios cuida sus palabras y no las desperdicia en quien no las va a oír. Después de que la boca del profeta fue tocada, los oídos del profeta fueron abiertos. ¿Queremos oír mejor a Dios? Hablemos mejor. Que nuestras palabras, dice, no sean corruptas, o que ninguna palabra corrompida de nuestra boca salga, sino la necesaria a fin de edificar al que nos oye. Nosotros edificamos con nuestras palabras. Yuhu. ¿Qué palabra pongo en mi boca? ¿Palabras de vida o de muerte? ¿De salud o de enfermedad? ¿De riqueza o de pobreza? ¿De bendición o de maldición? Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Esto es muy serio. Yo quiero invitarlos a renovar su vocabulario, sobre todo el vocabulario de incredulidad versus fe. Si le crees a Dios, ve y dilo. Si estás creyendo que tu empresa va a salir adelante, junta a todos y decirles: Dios bendice esta empresa, no importa qué digan los demás, vamos a salir adelante. Si tú crees que Dios va a bendecir al país, no te juntes con los que viven diciendo que todo está acabado, que no sirve y que no hay. Alinea tu labio y tu boca, tus palabras, a lo que estás creyendo.